Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video presentaremos solución a laboratorios de Ethernet y ARP. Este es el documento el cual hay unas preguntas y como una guía de unas configuraciones previas. Entonces, pues, más que todo nos interesan, pues, son las preguntas. Entonces, estas serían las primeras preguntas, pero como he dicho, existen unas condiciones, el cual pues es bueno seguirlas. El análisis se realizará en el software Wireshark, en el cual tenemos la captura de una trama. Entonces, aquí para responder a estas preguntas, nos piden previo que debemos tener la trama que corresponde al mensaje HTTP GET. Entonces nos vamos a Wireshark. Este es los datos de la trama, pero es recomendable o sea, desactivar los protocolos de IPv o de capas superiores que no nos interesan, como en este caso vamos a trabajar sobre Ethernet y ARP. Entonces nos vamos aquí en protocolos activados y buscamos el IPv4 y como vemos ya se tiene desactivado este protocolo, también el IPv6. Si no lo aparece, solo los protocolos, y aquí ya los tenemos, ya se tiene desactivado. Si no pues no lo tienen activado con el chulito, simplemente lo desactivan dándole clic. Pero seguimos. Entonces debemos seleccionar la trama que contiene el mensaje de HTTP GET. Entonces esta es aquí casa, y como vemos que esta trama tiene el mensaje GET. Entonces la primera pregunta que se nos plantea es ¿cuál es la dirección Ethernet de 48 bits de la computadora? Entonces nos vamos aquí, nos citamos aquí en Ethernet y en esta parte de aquí vemos que la dirección es 70 F1 A1 BE CC 2E. Proseguimos con la siguiente pregunta. Nos preguntan ¿cuál es la dirección destino de 48 bits en la trama de Internet? Pues aquí podemos también visualizarla en Internet, destino, y la dirección sería esta que está entrada entre paréntesis, la E0 CE C3 F1 10 B4. Pero en este caso esta es la dirección que hace parte, que es la dirección del enrutador como tal, del router. Bueno, listo. Seguimos con la tercera pregunta. Y la tercera pregunta nos dicen proporcione el valor hexadecimal para el campo, y nos preguntan sobre el tipo de trama, y que o sea, nos están preguntando también el significado de que dice qué significan en aquí, qué significan los bits cuyo valor es 1 dentro del campo de la trama. Entonces aquí podemos ver el tipo. Este de aquí, entre paréntesis, sería el valor hexadecimal y es de tipo IPv4. Entonces los que tienen el valor 1 dentro del campo, o sea, dice que no se fragmenta el conjunto, es decir, no se dividen los datos. Bueno, continuamos con la cuarta pregunta.
Y nos dice la cuarta pregunta, ¿cuántos bytes desde el comienzo de la trama de Ethernet aparecen en el código base en get en la trama de Ethernet? Bueno, entonces vamos acá, seleccionamos de aquí del get y desde entonces de aquí volvemos a seleccionar y desde aquí hasta el inicio hacemos el conteo y si contamos aparecen 54 bits desde el inicio de la trama hasta el get. Bueno, proseguimos. Con la quinta pregunta. Esta de aquí. Listo. Bueno, la pregunta nos dice ¿cuál es el valor hexadecimal del campo del CRC en la trama de Ethernet? Pues en este caso, pues, como vemos, no tenemos valor del CRC. Continuando, para responder las preguntas de esta sección, tenemos que seleccionar la trama que contiene el mensaje de respuesta HTTP. Bueno, para eso nos situamos en esta trama, la 292, y como vemos tiene el mensaje de respuesta. Bueno, proseguimos a responder las preguntas. Bueno, la pregunta número 6 nos pregunta ¿cuál es el valor de la dirección de origen de Ethernet? Y pregunta si esta es la dirección de la computadora y qué dispositivo tiene esto como su dirección de Ethernet. Bueno, nos situamos aquí y esta sería la dirección de Ethernet, la E0, C, E, C3, F1 y F4. No es la dirección del ordenador como tal, sino la dirección del router, y esta dirección es la que utilizamos para llegar a la subred. Bueno, seguimos a la pregunta número 7. ¿Cuál es la dirección destino en la trama de Ethernet? Y aquí nos estamos en destination y aquí vemos la dirección destino. En este caso es la 70, la dirección destino es la 70 F1 A1 BECC 2E, y esta sería la dirección del computador. Bueno, pues seguimos con la pregunta número 8, que nos está preguntando que proporcionemos el valor hexadecimal para el campo y digamos el tipo de trama y qué significan los bits cuyo valor es 1 que están dentro del campo de la bandera. Entonces vamos a verificar, vemos donde nos estamos dice tag y vemos que el tipo es de 4 y este sería el valor hexadecimal, el 0 por 0,800. Entonces el bit que vale 1 del campo dice que o sea que la información no se fragmenta como tal, o sea los valores que tienen unos dan significado a eso, a que la información no se fragmenta, no se divide.
Proseguimos con la novena pregunta. Nos preguntan cuántos bytes desde el comienzo de la trama de Ethernet aparece en ASCII en OK, es decir, del código de respuesta en la trama de Ethernet. Bueno, para saber a cuántos bytes desde el comienzo, para saber para saber a cuántos bytes aparece la respuesta desde el HTTP, nos situamos en la respuesta, en este caso sería OK, y a partir de aquí hacemos el conteo de los bits, el cual es desde el inicio hasta el HTTP, hasta la respuesta, se cuentan 67 bytes desde el inicio de la trama. Bueno, continuando. Ahora seguimos con la décima pregunta. ¿Cuál es el valor hexadecimal del campo CRC en la trama de Ethernet? Pues en este caso no hay un valor hexadecimal visible en la trama de Ethernet. Continuando, ahora trabajaremos con el protocolo de resolución de direcciones, más conocido como ARP. Entonces, pues para responder las siguientes preguntas, pues necesitamos trabajar con este protocolo. Bueno, primero nos pide irnos a la consola de nuestro sistema y nos pide que mostremos la información. Entonces para eso nos vamos a la instrucción de un comando ARP. Vamos a aquí en esta primera columna vemos las direcciones IP, las direcciones MAC y el tipo de protocolo. Entonces nos pide que nos da indicaciones de que borremos la caché. Entonces con el comando ARP ahora sí, continuando. En la pregunta número 12 nos pide cuáles son los valores hexadecimales para la dirección de origen y destino de la trama de Ethernet en ARP. Bueno, para eso, primero ante todo, debemos seleccionar la trama que contiene el protocolo. En este caso, esta. Y bueno, y listo. Bueno, entonces nos están pidiendo la dirección de origen y destino. Bueno, en este caso de aquí, esta sería la dirección de origen, la E0, CE, C3, F1 y F4. Y la dirección de destino sería la FF, 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 FF. Esto está en hexadecimal. Bueno, continuando. La pregunta número 13 dice que indique el valor hexadecimal del campo de la trama de 2 bytes. ¿Qué significan los bits cuyo valor es 1 en el campo de bandera? Bueno,
Aquí vemos el tipo que es ADP y este sería el valor hexadecimal y el bit cuyo valor 1 dentro del campo bandera representa una multifusión, o sea, está representando la misión, una misión de datos que estos posteriormente son enviados a una subred. Bueno, continuando con la pregunta 14. Bueno, la 14 tiene balances, entonces aquí la sección A de la 14. Nos pregunta a cuántos bytes del comienzo de la trama de Ethernet comienza el campo upcode ARP. Vamos a verificar address resolution protocol. Y nos fijamos aquí en un code y estamos aquí en un code y a partir de aquí comenzamos a contar y si contamos el campo del código de operación comienza a partir de 20 bytes desde el comienzo de la trama. Se encuentra. Bueno. Mando con el inciso B. Aquí nos pregunta cuál es el valor del campo code dentro de la parte de la carga del ARP de la trama de Ethernet en la que se realiza la petición ARP. Entonces vamos aquí y el valor o el código sería este de aquí, el 0001 o 1 que es para la solicitud. Bueno, ahora el inciso C dice el mensaje ARP contiene dirección IP del remitente y vamos a ver. Aquí podemos encontrar que el mensaje ARP sí contiene la dirección como tal y es la 192.1.68, 1.168.1.1 y la respuesta es que sí, o sea, sí, el mensaje sí contiene la dirección remitente. Continuando con el inciso ahora de que nos pregunta en qué parte de la petición ARP aparece la pregunta la dirección de Ethernet de la máquina cuya dirección IP correspondiente se está consultando. Entonces bueno, vamos a verificar. Aquí y vamos aquí y la pregunta se encuentra en el campo de dirección más destino, en este caso target map address. Y se ajusta este código de aquí es para interrogar a la máquina cuya dirección IP correspondiente se está consultando.
Para continuar, vamos a responder la pregunta 15, que dice: ¿a cuántos bytes del comienzo de la trama Ethernet comienza el campo AppCode ARP? Bueno, para eso nos tenemos que dirigir al Wireshark. Y como vemos, aquí vamos a hacer un filtro en nuestra trama. Vamos a hacerle el filtro ARP y lo corremos. Como ven, aquí están todos los ARP de nuestra trama. Anteriormente estábamos buscando los valores analizando los valores de la solicitud. Ahora vamos a analizar los valores de la respuesta. Bueno, la pregunta 15 nos dice: ¿a cuántos bytes del comienzo de la trama de Ethernet comienza el campo AppCode ARP? Bueno, para eso nos dirigimos a la parte de Address Resolution Protocol y nos dicen que en AppCode. Seleccionamos AppCode y como ven aquí nos marca unos números. Entonces hay que contar cuántos bits hay de aquí al comienzo de la trama. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y como ven, el campo de código de operación comienza con 20 bytes desde el comienzo de la trama. A continuación voy a resolver el inciso B de la pregunta 15, que dice ¿cuál es el valor del campo AppCode dentro de la parte de carga de pago ARP de la trama Ethernet en la que se realiza una respuesta ARP? Bueno, para eso nos dirigimos a ese mismo lugar y volvemos a seleccionar aquí. Y como vemos, aquí el valor del código de operación se establece en 2, que es para, como estamos viendo, la parte de respuesta de nuestra trama. Continuamos con el inciso C de la pregunta 15, que dice ¿en qué parte del mensaje de ARP aparece la respuesta a la solicitud ARP anterior? La dirección IP de la máquina que tiene la dirección Ethernet, cuya dirección IP corresponde a esta, se está consultando. Bueno, para esto vamos a Wireshark. Nuevamente vamos a cerrar esta parte. Como vemos, nos vamos aquí a Sender MAC Address y como vemos, aquí está nuestra dirección MAC, que es 70 F1 A1 BE CC Z, y entonces esta sería dirección MAC de remitente, perdón. Bueno, ahora nos vamos al documento con las preguntas y resolveremos la 16. Dice: ¿cuáles son los valores hexadecimales de la dirección de origen y destino en la trama de Internet que contiene el mensaje de respuesta ARP? Para eso, obviamente, debemos abrir Wireshark nuevamente y cerramos esta parte por aquí. Y como ven, está Ethernet. Y como vemos, aquí está el valor hexadecimal para el origen, que es 70 F1 A1 BE CC Z2E. Y el valor hexadecimal para el destino es E0 CE C3 F1 10 y B4. Y como vemos, aquí concluimos con estas preguntas de laboratorio de Wireshark
Ethernet y ARP.